Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz, presidente de Viceversa Consulting, para darles la bienvenida a otra edición del podcast de Cara y Sello. Opiniones bien informadas en tiempos de desinformación, con el análisis de la semana junto a José González, gerente asociado de GCG Advisors desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, vicepresidente de Pacific Latam. Como es costumbre, tenemos tres temas. Empezamos con el primero. El defensor del cuello. Sí, esta semana, finalmente, en estos días, se eligió finalmente en el Congreso, después de idas y venidas, de largas, durante años en realidad esperando este momento, al defensor del pueblo, que nosotros bautizamos aquí como el defensor del cuello, porque parece, por la votación, que va a estar hasta el cuello. Porque por un lado, tiene que pagar favores, porque hay que pagarlos, señoras y señores, en el mundo real de la política es así, se los tendrá que pagar a los fujimoristas en el extremo derecho, obviamente junto a Renovación Popular y el ala derecha y de ultraderecha, y se lo tendrá que pagar también al serronismo, que finalmente lo apoyó y cuyos votos de ambos extremos lo ungieron como el nuevo defensor del pueblo. Ahora, este defensor, que además en una de las entrevistas en el proceso de evaluación, a la hora que le preguntaron qué opinaba del lesbianismo, dijo que era algo que había que enfrentar y curar. Bueno, ese es el defensor del pueblo que hoy tenemos. Es bastante polémico y es difícil saber exactamente cómo se comportará, pero para eso estamos aquí con Juan Carlos Ruiz y José González para tratar de analizar y compartir con ustedes, amigos del podcast, nuestras opiniones al respecto. Juan Carlos. El pacto conservador que tiene el Congreso entre esta izquierda conservadora y esta derecha conservadora, que se encuentran justamente en el camino por esa creencia en ideas que escapan a lo científico, a lo comprobable, a lo demostrable, sino que empiezan a crear imaginarios que solo ellos pueden concebir, tienen sus productos como este, ¿no? El ciclo político, el cual vivimos ahora, y no tecnocrático, tiene este tipo de expresiones en donde lo que prima es que el pacto conservador de izquierdas y derechas necesitaba en ese momento consolidar este poder del Estado o este poder público para poder dejar de que la izquierda moderada, que es la izquierda tecnocrática que ha copado instituciones como esta, la SUNED u otras, durante los últimos por lo menos 15 años o más, era la oportunidad para sacarlos de ese espacio y empezar a hacer usufructo de él. El gran riesgo es, más allá de las ideas conservadoras y por lo tanto poco demostrables que pueda tener el nuevo defensor del pueblo, el mayor riesgo está en que empiecen a ver a la institución pública no por la razón y la naturaleza para la que fue creada, sino que la vean como ven todo lo que es institución, como un botín al cual hay que zarpárselo, ¿no? O levantárselo en peso hasta hacerlo inservible y tener que cerrarlo a la larga, ¿no? José, hay un tema que preocupa, que por ejemplo, si bien el anterior defensor del pueblo ya había derechizado un poco la línea, ciertamente, de la defensoría, el actual, el recientemente elegido, vendría a ser un arroz con mango, porque va desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, por lo que hemos dicho al inicio. Es un Y híbrido. esto, por ejemplo, exacto, y pone en peligro, por ejemplo, a gente que está años trabajando, por ejemplo, el tema de conflictividad social, como Rolando Luque, que es un hombre intachable, un hombre que conoce el tema y cuyo trabajo podría verse amenazado, ¿o no? Es un problema absoluto, ¿no? La Defensoría del Pueblo, desde que se crea como un ente neutro. Lo que era la Fiscalía, que también se politizó, pero prácticamente desde el segundo fiscal de la Nación, que tenía intereses políticos muy alineados, distintos al fundador, y la Defensoría del Pueblo desde sus inicios hasta la fecha es lo que llaman el advocate, se dice en inglés, quien defiende los intereses de la gente, y los intereses de la gente no pasan por agendas políticas, y esa neutralidad incluso en el anterior se había mantenido. Sin embargo, con este defensor del pueblo
del cuello, porque además no solo le debe muchas cuentas, sino que va a defender no al pueblo, sino al cuello de quienes lo eligieron, ¿sí? Se Así es. desvirtúa el rol de la defensoría, o sea, no solo es una agenda conservadora, sino bruta y achorada, citando el Así es. término popular para la derecha peruana extrema. En el Perú, en los Estados Unidos tenemos al trumpismo, no es un fenómeno solamente peruano, pero se desvirtúa además lo que ha sido la labor loable, importante de la Defensoría del Pueblo en su relación con las instituciones de derechos humanos internacionales, en resolver los conflictos neutralmente, lo cual podría trastornarse, porque además el defensor del pueblo tiene poder para sacar y poner a gente precisamente como Rolando, que está desde la fundación de la Defensoría del Pueblo y que ha manejado la división de conflictos sociales impecablemente. Si se pone a alguien en su lugar que defienda los intereses mineros o del Estado en contra de las comunidades, el zaperoco que se va a armar va a ser tremendo. Por otro lado, una Defensoría del Pueblo que confronte a la CIDH, por ejemplo, cuyo reporte tiene ciertos hierros, pero acierta en haber denunciado lo que son hoy día claramente ejecuciones extrajudiciales, Ujú. es realmente delicado y, por qué no decirlo, penoso. Vamos a estar, de hecho, muy atentos a ese comportamiento. Por ahí, quién sabe, Dios es peruano y nos sorprende José Gutiérrez y se porta a la altura. Difícil. Estaremos atentos. Y nos vamos al segundo tema. Presidenta por Zoom. Bueno, como ustedes deben saber, la Presidencia de la República, el gobierno de Dina Boluarte, acaba de presentar un proyecto justamente de ley para que el Congreso lo apruebe. El primer ministro está haciendo reuniones con diferentes bancadas en la PCM y también en el Congreso para lograr, digamos, una aprobación a esta propuesta, que lo que pretende es llenar un vacío y que la presidenta en ejercicio, en este caso, la señora Boluarte, pueda viajar, como por ejemplo a las reuniones internacionales que de hecho hay, a las que hay que asistir. No puede ser un presidente o una presidenta rehén. Pero ¿qué pasa? Hoy, como hemos gastado todas las balas y ella es la segunda vicepresidenta, pues ya no nos quedan más y no puede delegarlo en el primer ministro o en el presidente del Congreso, porque no existe ese marco. En ese contexto, Juan Carlos, ¿qué opinas tú sobre esa iniciativa? ¿Es viable? ¿No es viable? Más allá del tema legal, ciertamente. ¿Políticamente es potable? Políticamente es posible, claro que sí, en un mundo digital como el de hoy, y considerando que la presidenta de la República, nos guste o no, tiene que ejercer el pleno poder del cargo, debemos darle movilidad para que, por ejemplo, pueda viajar a Colombia y sentarse con el presidente Petro a conversar a calzón quitado, y lo mismo con AMLO, para empezar a resolver temas que, claro, mientras ella siga de rehén y siga sin capacidad de movilización, pueden decirse muchas cosas si no tiene capacidad para agarrar y movilizarse y poder ir a hacerle frente. Entonces, es una buena salida, ojo, pero no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo y en simultáneo debería estar trabajando en una fórmula que haga o que permita que la presidencia de la República, si es que pierde uno o los dos vicepresidentes que tiene, tenga un plan B, un plan C, un plan D, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, que si la vicepresidenta es descalificada y tiene que renunciar al cargo y la eliminas, tienes la capacidad de reponerla nombrando otro. Y es una responsabilidad política, ¿no? Ocurre también en otras partes del mundo. Esa posibilidad debe tenerse y debe trabajarse ya para hacer ese cambio en la Constitución que permita tener salidas y no estas Pero encrucijadas que nos dejan sin ese, movimiento, ¿no? ese cambio José. constitucional, ese cambio constitucional, Juan Carlos, no se va a dar en este periodo que le toca a Dina Boluarte. Y por otro lado, es un periodo relativamente largo. Todo parecería Pero, indicar. pero el Congreso podría Correcto. hacerlo. Sí, ¿Cuál sería tiene los votos, es más. la mejor fórmula? Darle la capacidad de nombrar a un nuevo o una nueva vicepresidente Así es. que sea quien la reemplace cuando esté viajando, porque tampoco puede haber un Estado sin presidente presente en el territorio nacional, ¿verdad? No deberían haber, no deberían haber posibilidades de vacío de poder, ¿no? Correcto. Ahorita tenemos un vacío de poder que no sabemos cómo llenarlo y eso impide que la presidenta abandone el territorio nacional porque no tiene ninguna fórmula que le permita encargárselo a nadie, si al presidente del Congreso o al premier o a alguien, ¿no? Tienes que tener esa facultad. Y Sí, es tiene que ser. increíble que a pesar de que esta
constitución nuestra nos da la posibilidad de tener 2 vicepresidentes, hemos gastado todas las balas y Sí, claro. efectivamente tengamos por salida. eso es que mantenemos la institución democrática en pie, ¿no? Recuerda que el mecanismo, la Constitución del 93, por eso yo insisto, independientemente que el Perú eventualmente necesite un evento constitucional como un hecho político, ¿sí? Y que sea como el chileno, planificado, diseñado como la Constitución del 80. El proceso de Constitución del 80 tomó 5 años, ¿sí? Y hubo una transición compleja de la dictadura a la democracia. Porque esta constitución tiene grandes defectos. ¿Por qué Fujimori puso 2 vicepresidentes? Para enfrentarlos entre ellos y que ninguno atentara contra Fujimori. Y eran fusibles para deshacerse de uno o el otro en caso lo que era peligroso. Es una constitución diseñada alrededor de Fujimori, diseñada por un gobierno autoritario. Mira la muerte, lo cubriste muy bien con el domingo, Oscar, en Tierra Adentro. La muerte, cruzada ecuatoriana, en Ecuador. tiene más sentido, porque el presidente disuelve el Congreso, pero él también se va. Se tienen que ir los dos al mismo tiempo y se convoca una elección para terminar el proceso. Lo que pretendió hacer el lagarto, el expresidente claro. Vizcarra, en su momento, porque recuerden que él propuso irse con los dos, pero por supuesto le cayó todo el mundo encima. Lo propuso voluntariamente porque la Constitución es presidencialista, peruano en su extremo. Así es. Y vamos a volver a discutirlo, y yo siempre lo planteo. Subordinar el Estado al sector privado es una barbaridad. O sea, yo entiendo que los contratos privados es respetar, pero para eso se ha de las cortes internacionales y el arbitraje. No puede ser que un acuerdo privado tenga más poder que el Estado. O sea, me dejo entender. En teoría constitucional eso es una aberración. ¿Sí? Ahora, el Estado tampoco puede ser discrecional, pero hay entes que protegen eso. Esas distorsiones, es una constitución con doctrina autoritaria, y ese es el problema de la presidente por Zoom. Totalmente. Y nos vamos al tercer tema antes que nos gane el tiempo. Al asalto del Jurado Nacional de Elecciones. Juan Carlos, como todos sabemos, José, amigos del podcast, no contentos con haber tomado, porque eso es lo que ha ocurrido, la Defensoría del Pueblo, ahora todo parece indicar, todas las señales apuntan a que tanto el fujimorismo como sus amigos de la extrema derecha, que siguen con sangre en el ojo a pesar del tiempo transcurrido, siguen viendo fantasmas y creyendo que el señor Salas, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y la OMPE llevaron a la presidencia a Pedro Castillo cuando está hiperdemostrado que eso nunca fue así. Pero bueno, ellos siguen ahí y detrás de esa excusa, o creyendo lo que dicen, quieren ahora tomar el jurado. La semana pasada o antepasada recuerdan que hablamos en este podcast de que no pasaría la propuesta de la Mordaza y felizmente no pasó, tal como dijimos. Ojalá que en esta ocasión pase lo mismo, Juan Carlos. Totalmente de acuerdo. Y espero que haya, este pacto conservador está tratando de copar, ¿no es cierto? Y claro, el lado derecho y el lado izquierdo se disputan el copamiento de todas las instituciones públicas y los poderes del Estado y los poderes públicos que están en instituciones claves y autónomas. En esa disputa, así como en las personas del pueblo se ponen de acuerdo y se reparten, y se reparten, ya, yo te doy defensoría, tú me das tribunal constitucional, y dentro de esa distribución disputan también espacios en el aparato público, como por ejemplo el Jurado Nacional de Elecciones, que es un puesto clave, que después es importante para determinar en la Junta Nacional de Justicia aquellos nombres claves que van a seguir dando vueltas en el Poder Judicial, la Fiscalía y todos estos poderes. Entonces, ese es el copamiento que se viene dando ahora desde el otro lado también, ¿no? Recordemos que hay 2.500 funcionarios públicos que logró poner el gobierno de Castillo que aún no son reemplazados. Entonces, pero claro, para poder empezar a hacer, en vez de ocuparse, por ejemplo, solo el gobierno central, donde te hablo de estos 2.500, hay las disputas en otros lugares, como por ejemplo el Jurado Nacional de Elecciones, por la razón que tú dices. Bueno, es el pretexto. En realidad lo que están buscando en el fondo es copar la mayor cantidad de espacios públicos para poder concentrar la mayor cantidad de poder. Y ahora, tú sabes, José, que en el fútbol ahora hay la figura del VAR, ¿no? No el VAR con B grande, sino con la V. Ok,
Y yo siento, tú sabes, para terminar con tu comentario, que el fujimorismo y los de Renovación Popular, etcétera, estos grupos de extrema derecha, es como si quisieran, para asegurarse el mundial, tener el VAR, ¿no? Que creen que teniendo el VAR pueden llegar a ganar. Y eso es realmente ridículo, ¿o no? Totalmente, pero les da una capacidad de maniobra política muy amplia, ¿no? Y tienen márgenes, además, para defender intereses particulares, políticos, que intereses nacionales, públicos o del pueblo, hablando de la Defensoría. O sea, les da una capacidad de movimiento que nunca han tenido. Ahora, esa capacidad de manipular el Estado que la gente ve, percibe, reconoce, y además descentralizar el gasto y la hacienda, que es lo que sucede con los tecnócratas, va a seguir hirviendo esta protesta que está calmada hoy día, pero que puede explotar en cualquier momento. Mira lo que acaba de suceder en Ecuador. La gente está viviendo circunstancias difíciles. Hay una burbuja de aquellos de ese 20% que está muy bien en Estados Unidos, en Perú, en Ecuador y en todo el mundo, incluso en Venezuela. Hay un siguiente paquete de 30% que está en situaciones más o menos difíciles, más o menos precarias, y hay un 50% que la está pasando muy mal en todo el mundo. Y por eso hay una preocupación muy grande en el norte global de atender al sur global para que no haya una revolución capitalizada en el siglo XXI, ¿no? Es igual que la del siglo XX, capitalizada por Rusia, China, Medio Oriente, estos poderes emergentes. Y eso sucede domésticamente. Entonces, este copamiento político, más la obsesión en la hacienda, en la caja, y que no se redistribuya, no sé si Juan Carlos está de acuerdo conmigo, no es necesariamente una buena receta para la paz social. Coincido bueno, señores, es el mejor insumo para reproducir modelos de corrupción. Es el modelo perfecto para reproducir modelos de corrupción. Correcto. Sí. De acuerdo, y con estos comentarios, José González, Juan Carlos Ruiz y Oscar Díaz les decimos gracias y los invitamos a acompañarnos en la próxima edición del podcast de Cara y Sello en YouTube. Salvo Mejor Opinión.